Bueno, vamos a iniciar con la asistencia en el día de hoy. Jean Algarín. Presente, profe. Adrián Álvarez. Adriana Álvarez. Andrea Álvarez. Presente, profe. Carlos Arrieta Sáenz. Sigue con excusa. Carlos Arrieta Vallejo. Presente, profesor. Carlos Carval. Presente, profesor. Kevin Cárdenas. Presente. Luis de la Espriella. Presente, profe. Brian de la Rosa. Presente, profe. Alejandra de la Torre. Wilson de Ávila. Presente, profesor. Gustavo Echeverri. Presente. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente, profesor. Miguel García. Presente, profesor. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Presente. Nicolás Marimón. Presente. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Presente. Jan Medina. Presente. María Narváez. Presente, profesor. Laura Narváez. Presente. Daniela Navarro. Presente. Daniela Negrete. Presente, profesor. Juan Orozco. Aiken Ortega. Presente. Hamer Pérez. Presente. Lenis Pimienta. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta. Presente. Quirós, José Quirós. Presente. Juan Ruiz. Presente. Javier Rumier. Presente. Santiago Santa. Edilberto Reglosa. Presente. Jesús Torres. Presente. María Valdelamar. Oscar Vázquez. José Vergara. Presente, profesor. Adrián Álvarez. Presente, profe. Carlos Arrieta Sáenz. Alejandra de la Torre. Abimael Hernández. Eduardo Martínez. Juan Orozco. Lenis Pimienta. Santiago Santa. María Valdelamar. Presente, profesor. ¿Quién? Presente. Santa. Santiago Santa. Ok. Bueno, entonces vamos a darle paso a el grupo 3, integrado por Sara Garcés, Jean Medina, Daniela Negrete, Jesús Torres
y José Vergara. Voy a permitirles para que compartan la pantalla, así que voy a dejar de compartir. Bueno, tienen ustedes la palabra. Listo, profesor, ya le comparto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señor. La puede aumentar un poquito y ponerla en modo presentación. Sí, señor. Voy a apagar el micro y los dejo con mi compañero Giancarlo. Buenos días, mi grupo está formado por Sara Garcés, mi persona es Carlos Medina, Daniela Negrete, Jesús Torres y José Vergara. En el presente capítulo hablaremos sobre los aspectos prácticos de la teoría general de la hidráulica de pozos completo con caudal constante en régimen estacionario. En el presente capítulo se darán las aplicaciones prácticas de las fórmulas deducidas o discutidas anteriormente por nuestros compañeros. En la práctica se realizan pocos ensayos que alcancen el régimen permanente. Y si se logra, no se dispone en general de un número suficiente de puntos de observación. Sin embargo, es formativo comprender primero el comportamiento de los pozos en régimen estacionario, ya que el mismo no interviene el coeficiente de almacenamiento. Las aplicaciones más importantes de hidráulica de pozos se basan en la fórmula de régimen variable. Pasajosa. El pozo es un acuífero cautivo en régimen permanente, en el cálculo de los descensos. La fórmula básica es la fórmula de Tien, que es el descenso en el punto sobre el caudal, descenso en el punto por el caudal sobre 2pi por la transmisividad por logaritmo natural del radio de acción sobre la distancia del eje del pozo, quedándonos así en la fórmula que es igual a 0.366 por el caudal sobre la transmisividad por logaritmo natural de R de radio de acción sobre la distancia del eje del pozo. El descenso teórico en el pozo sería S sub P, que es descenso en el pozo, que dándonos igual a 0.366 por el caudal sobre la transmisividad por logaritmo natural de R sobre R sub P, siendo R sub P el radio del pozo. El descenso real es un general, el descenso real es en general mayor que el teórico, debido a la pérdida en el pozo. El radio de influencia R, que es la R mayúscula, depende de las características del acuífero y en realidad es ligeramente creciente con el tiempo transcurrido desde el comienzo del bombeo. Para tiempos muy largos es constante a efectos prácticos y para acuíferos cautivos su valor suele variar entre 200 y 10.000 metros. Pasa, José. Un ejemplo sería bien. En un acuífero cautivo con 1.000 metros, un momentico, profesor. En un acuífero cautivo con 1.000 metros cuadrados por día de transmisividad y en el que el radio de influencia puede admitirse que vale 1.000 metros, se traen 50 metros cúbicos por hora de un pozo de 500 milímetros de diámetro. Calcular el descenso teórico en el pozo de bombeo y en pozos de observación situados a 10, 100 y 500 metros de distancia. Con la fórmula anterior ya mencionada, que hallamos el descenso del pozo que es S sub P, dándonos así, como vemos aquí, reemplazamos los valores, dándonos 1,58 metros. Procedemos también a hallar el descenso a 10, 100 y 500 metros del pozo para una distancia de 10 metros, dándonos 0,88 metros
para una distancia de 100 metros, dándonos 0,44 metros, y para una distancia de 500 metros, dándonos 0,13 metros. José pasa. El cálculo de caudales y caudal específico. Despejando Q en la fórmula anterior, que permite calcular, conociendo la transmisibilidad, el radio de acción y R sub P. Si se fija en un cierto valor para el descenso, es de notar que S sub P es el descenso teórico en el pozo, pidiendo ser el descenso real notablemente mayor. Lo que haría que la fórmula es que caudal es igual a 2,73 por transmisibilidad por S sub P sobre el logaritmo natural de R sobre R sub P. Y el caudal específico teórico, que es Q igual a caudal sobre S sub P, quedándonos así en la fórmula 2,73 por la transmisibilidad sobre el logaritmo natural de R sobre R sub P. O sea que es constante. Se supone que el descenso producido no lleva el nivel del agua por debajo del techo del acuífero, o lo que es lo mismo, que en los alrededores del pozo acuífero no pasa a ser libre. Puede pasar, José. Como podemos ver, este ejemplo, un acuífero cautivo con 500 metros cuadrados por día de transmisibilidad y en el que radio influencia puede valer 1500 metros, se desea extraer agua de un pozo con un descenso máximo de 10 metros. ¿Qué caudal se obtendrá? Calcular también el caudal específico en el pozo. Con la fórmula ya mencionada, reemplazamos los valores aquí en el ejercicio, dándonos así un caudal de 147 metros cúbicos por hora. Lo graficamos para un radio de acción de 1000 metros, 500 metros y 10.000 metros. También procedemos a hallar el caudal específico, que será Q sobre R sub P. Reemplazamos, dándonos así 14,7. El incremento de caudal específico de un pozo aumentará al aumentar su radio. El pozo de referencia es de radio 0,1 de 0,1 metro, y R será el radio de influencia. Pasamos. Lo dejo con mi compañero Jesús. Bueno, la influencia del radio del pozo. Jesús, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Jesús David Torres. Voy a hablarles sobre la influencia del radio del pozo en el caudal obtenido. Bueno, reconsiderando de nuevo la fórmula de Tien aplicando en el pozo, se tendría que el descenso teórico del pozo va a ser igual al caudal sobre 2 veces pi por la transmisibilidad del acuífero. Y eso a su vez va multiplicado por un logaritmo, que sería una división entre el radio de acción de influencia sobre el radio del pozo, que a su vez se podría expresar también usando la propiedad del logaritmo. Se podría reescribir el logaritmo anteriormente, que sería el caudal sobre 2 veces pi por la transmisibilidad del acuífero, y eso multiplicado por el logaritmo del radio de acción del pozo menos el logaritmo de el radio del pozo. Y cuando se quiere incrementar n veces el caudal de un pozo del mismo descenso, se utiliza la siguiente fórmula, la que está allá abajo, que sería la raíz de n, y entre la raíz tendríamos el radio del pozo, y eso a su vez va multiplicado por R, que sería el radio de acción de influencia, y n, que sería el número de veces que se quiere incrementar, menos 1. Pasan al favor. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo.
en lo cual nos dicen que un acuífero en un radio de influencia se estima en 1000 metros. Y se tiene que un pozo de 0.5 del radio. Nos piden determinar qué radio debería tener el pozo para que sea un mismo descenso, tenga un doble de caudal. Bueno, entonces sacamos los datos, tenemos el radio y también nos piden recalcular el problema para un radio de influencia de 300 metros. Bueno, sacamos el radio, que serían 1000, y lo utilizamos en la fórmula anteriormente, donde teníamos el radio del pozo, que en este caso son 0.5, y se multiplica por el radio de acción, que son 1000, pero eso tiene que ir elevado a la 2 menos 1. Pero el 2, que sería el número de veces que se repite, pero como 2 menos 1 nos daría 1, entonces nos quedaría 1000 entre 1, elevado a la 1, lo cual nos daría lo mismo. Y el número de coeficiente de la raíz no lo determinó las veces que se tiene que duplicar, que son 2, o sea que se viene siendo una raíz cuadrada. Si resolvemos esa raíz que tenemos ahí, nos daría 2.4 metros. Y para cuando el cambio, o sea, cuando vamos a usar el radio de 300, nos daría 12.2. Bueno. ¿Qué conclusión puedes sacar ahí? ¿Qué pasa cuando se aumenta el diámetro del pozo comparativamente con el caudal? ¿Vale la pena o no vale la pena? Es que cuando se duplica el caudal, es preciso que incremente el radio. Y que siempre debe ser un valor notable. ¿Qué tan importante, mejor dicho, la pregunta es, ¿qué tanta influencia tiene el aumento del diámetro del pozo sobre el caudal? Profe, yo diría que incrementa también. Sí, pero fíjese, compare los dos valores. Imagínese, póngase en el tema de ingeniería, ¿sí? El primer valor, usted dijo que el radio del pozo era 50 centímetros, ¿verdad? Sí. Y entonces usted va a duplicar el caudal. A duplicar el caudal. ¿No es eso lo que está haciendo? Sí, se va a duplicar el caudal 2 veces. Cuando usted va a duplicar el caudal, ¿qué le pasa al radio? ¿Cuántas veces lo tiene que aumentar? En este caso, tiene que aumentar 2.4. Sería más. ¿Dónde está el 2.4 que no lo veo? Yo veo aquí 22.4. O sea que eso equivale a aumentarlo casi 45 veces. Uh-huh. O sea, póngase a pensar lo que es el diámetro de 50 centímetros y lo que es un diámetro de 22 metros. ¿Será que se justifica? ...50 centímetros, algo así... ...y 20 metros... Esto es teórico, o sea, un pozo de 20 metros no lo hace nadie. Para demostrarles que el radio de influencia, que el radio del pozo es poco significativo en el caudal. O sea, no es, o sea, cuando vamos a aumentar caudal, no lo aumentamos aumentando el diámetro del pozo. Se aumenta haciendo más pozos, porque es más barato hacer muchos más pozos que ampliar el diámetro. Siga. Le quiero dejar eso, para eso son este ejercicio, para mostrarle que eso es exagerado para conseguir el beneficio de duplicar el caudal. Yo se plantó para utilizar la fórmula que nos presentaba el... Sí, no, está bien, pero igual saquemos esa conclusión, es supremamente importante para todos. O sea, bueno, no es una solución aumentar el diámetro del pozo, por eso los pozos se hacen de diámetro pequeño, casi estándar, dependiendo de la maquinaria que se tenga para construirlo, más que todo. Bueno, adelante, siga. Bueno, la estimación del caudal específico a partir de la transmisibilidad del acuífero.
De acuerdo con la fórmula 4, el caudal específico Q, que es independiente al caudal y solo depende de la característica del acuífero. Y teniendo en cuenta pasa, José, por favor. Y aquí tenemos un gráfico en el cual muestran cómo se implementaría. En el cual nos muestra el nivel piezométrico, que es estático, nos muestra el nivel de bombeo, la bomba donde se encuentra ubicada, la cámara de bombeo o contraposa, y el acuífero cautivo, que sería el que está abajo. Y entonces, la aproximación aceptable para el pozo A entubado en un gran diámetro para el pozo de pequeño diámetro. Es mejor considerar lo siguiente. Una de las fórmulas que se puede utilizar sería la siguiente, que sería la que se presenta allá abajo, que sería la transmisibilidad del acuífero, más o menos 100, que es una constante, se multiplica por el caudal sobre el descenso teórico del pozo. Y sus unidades son, la transmisibilidad del acuífero sería metros cuadrados por días. Y el descenso teórico del pozo sería metros. Y el caudal sería 1 sobre segundo. Litros por segundo. Sí. Adelante, José. Bueno, en un análisis de datos, en un ensayo de bombeo, una forma fácil de calcular la pendiente se considera la sección, dándole dos radios, un radio 1 y un radio 2. Entonces sería la pendiente sería igual a la división entre 2.3 por el caudal sobre 2 veces pi por la transmisibilidad del acuífero, que eso a su vez sería igual a la diferencia entre el descenso del punto observado 1 menos el punto observado 2 sobre el logaritmo natural del radio de acción 1, 2 menos el logaritmo por el logaritmo de radio de acción 1. Y eso a su vez es igual a el descenso en el punto de observación 1 menos el descenso del punto de observación 2, que eso sería igual a un delta de S. Y para el cálculo de la transmisibilidad del acuífero, se usaría la siguiente fórmula. El cálculo de la transmisibilidad del acuífero sería igual a 2 por 2.3 por el caudal sobre, o sea, como reescribiendo, sobre 2 por pi por el delta de S, que eso a su vez sería igual a 0.366 por el caudal sobre el delta de S. ¿Qué significa delta S10? El delta S es la diferencia entre el descenso del punto 1 y el descenso del punto 2. ¿Y por qué 10 dice? ¿Qué significa? Entonces, no lo escucho muy bien. ¿Qué significa el 10 que está abajito? El 10, el número 10. El 10. Sí, yo estoy viendo delta S 10. O sea, el radio de influencia es el radio hasta donde llega el descenso. Ese es el radio de influencia. ¿Sí? Y los R estos minúsculos son los puntos de observación a una distancia R del pozo. Aquí tienes dos puntos de observación, uno localizado a R1 y el otro localizado a R2. Y R mayúscula es el radio de influencia, es hasta donde llega el radio de acción. Radio exacto, el radio de influencia y el radio de acción. Bueno, le toca consultar con su texto
¿Qué significa el subíndice 10? Siga, por favor. Profe, el delta de ese 10 significa que es la variación de descenso de un ancho de un ciclo logarítmico. ¿De un ancho qué? Logarítmico. Ah, ok. Escala logarítmica. En modo de- Escala en base 10. O sea, el delta en una escala logarítmica de base 10. Sí, señor. Ok. Sigue. Siguiente, José David. Es José Carlos, profesor. Ah, ok, José Carlos. Entonces cambiaron ya de tercio. José Sí, profesor, Carlos, ahora le va ok, a listo. poner José. Bueno, como todos saben, mi nombre es José Vergara y yo les voy a continuar con la exposición. En la temática de pozos de acuíferos semiconfinados en régimen permanente, pasando de acuíferos que explicaron mis compañeros a un acuífero semiconfinado. Entonces, como comentaron antes en las primeras exposiciones, los acuíferos semiconfinados, ¿me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Ok. Como han comentado en exposiciones anteriores, los acuíferos semiconfinados son aquellos en los que el agua se encuentra a presión, igual que en los acuíferos confinados, pero con la diferencia de que algunas de las capas que confinan no son perfectamente impermeables y permiten una que otra filtración, que contribuye de cierta manera al valor del caudal que se extrae del acuífero semiconfinado. También, como dijeron mis compañeros en esta exposición, cabe resaltar que este capítulo trata de otras de las aplicaciones de las fórmulas que se discutieron en el capítulo anterior, explicado por el segundo grupo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el cálculo del descenso en el pozo semiconfinado de régimen permanente. Si usamos la fórmula básica de Glee, que trata sobre el descenso del capítulo anterior, donde S, que es el descenso, viene siendo igual al caudal sobre 2pi por la transmisibilidad del acuífero. Todo esto multiplicado por Q sub 0, que está dada por la relación de la función de la distancia del eje del pozo al punto de observación sobre el factor de goteo que viene siendo B. La distancia del eje del pozo viene siendo R minúscula. Y nos queda la fórmula que podemos ver ahí en pantalla. Esta fórmula también se puede conocer como la fórmula de Jacob-Hanschuk, que cabe resaltar que esta función Q este valor Q o esta variable Q está en función de la distancia del eje del pozo hasta el punto de observación sobre el factor de goteo. También podemos encontrar este valor en las tablas que están en el capítulo 9, en el apéndice A.9.4, que se las voy a mostrar más adelante. También en la tabla A.9.2, y también podemos sacar este valor de la gráfica que tenemos aquí, de la figura que tenemos aquí de la 9.15, que está en función de Q cuando está en función de X. Entonces aquí podemos ver el valor de la relación, y teniendo este valor podemos hallar los valores de Q sub 0 que podemos empezar aquí en la fórmula. Otro punto que tenemos que resaltar es el valor del factor de goteo, que viene siendo B, que está dado por la raíz de la transmisibilidad del acuífero sobre la relación que tiene la permeabilidad del acuífero, que viene siendo K' sobre el espesor de este, que viene siendo B', que podemos ver en la fórmula que está antes. Cabe resaltar que esta fórmula solo es válida cuando el acuífero que reciben recarga procedente, o sea, solo sirve o funciona cuando el acuífero recibe cargas procedentes de un acuífero o una masa de igual nivel constantemente a través del único manto semiconfinante. Otro punto es que si nosotros manejamos las gráficas, las figuras y las tablas, queda fácil hacer el cálculo de los descensos
que están presentes en esta parte del capítulo. Aquí la fórmula que ustedes ven aquí abajo, esta fórmula se usa nada más cuando la relación entre la distancia del eje y el factor de goteo es menor a 0.1. Podemos emplear esta fórmula en donde K sub 0 por R sobre B cambia por el logaritmo natural de 1.123 por el factor de goteo sobre la distancia del eje. Esta fórmula nosotros la podemos ver mejor explicada y en el capítulo 2 que explicaron nuestros compañeros el día martes. Entonces, teniendo eso en cuenta, aquí les voy a mostrar un poquito sobre las tablas. Esto se encuentra casi al final de todo el capítulo 9. Aquí podemos ver que se llama la tabla de función de error de Putnam Adams en 1954, en donde este sería la función X. Aquí si ven en la parte izquierda superior, X, que sería el valor que está encerrado, que está multiplicando a K sub 0, está en esa función. Y como pueden ver, está expresado en 0.0, 0.1, 0.2. Y el segundo decimal es el que da el valor de las columnas. Esto es una de las tablas que se pueden utilizar para este cálculo. También está la tabla 9.A.9.4, que es la tabla de las funciones modificadas de Bissell, que es una tabla un poco más completa, en donde podemos hallar los valores de K sub 0 y también de I sub 0 que explicaron los compañeros. Esta tabla, aquí le traigo un pedazo de la tabla, pero esta tabla llega hasta cuando X es igual a 10, que podemos encontrarla también en el libro. Este es un ejemplo que está para entender un poquito más, que es, suponiendo el ejemplo 1 que explicaron mis compañeros, que el acuífero, en este caso, sea semiconfinado, con una relación del espesor del acuicardo sobre el K', que viene siendo la permeabilidad del acuicardo. Y como cabe resaltar que el factor de bombeo B es igual a la raíz de la transmisibilidad sobre esta relación, y nos dice que la transmisibilidad del acuífero es igual a 1000 metros cuadrados por día sobre la relación que viene siendo igual a un día. Esto nos da un valor de factor de goteo de 31.6 metros. También en el ejercicio nos dicen que el radio del pozo el diámetro del pozo es igual a 50 centímetros. Pues si nosotros sacamos RP, viene siendo el diámetro, pues como es la mitad, sabemos que es 0.25 sobre el factor de goteo que hayamos anteriormente, y esto nos da un valor. Este valor que nos da aquí viene siendo el valor que precede, o sea, que multiplica o está en función de K sub 0. Como este valor nos dio menos de 0.1, podemos usar la fórmula de descenso que expliqué anteriormente, que sirve para estos casos. Pues este valor es muy pequeño y no podemos hallarlo en las gráficas o sea, no es que no podamos hallarlo, sino que es muy difícil hallar este valor en las gráficas que les mostré antes en las tablas. Entonces, si nosotros queremos calcular el descenso del pozo, como saben, anteriormente explicado, el descenso del pozo, si es SP, es el descenso del pozo teórico, podemos hallarlo reemplazando todos los valores. También sabemos que el caudal era de 50 metros por hora, cúbicos por hora, por 24 horas al día. También que está dividido sobre 2pi por el logaritmo, por la transmisibilidad, que viene siendo a 1000 metros cúbicos, a 1000 metros cuadrados por día, por el logaritmo natural de 1.123 por el factor de goteo, que viene siendo de 31.6 metros, sobre la relación que nosotros encontramos de el radio del pozo sobre el factor de goteo. Esto nos da un descenso de 0.95 metros. Entonces, el siguiente punto a tratar de los pozos en acuíferos semiconfinados de régimen permanente sería el caudal, el cálculo del caudal y de los caudales específicos. Si nosotros despejamos de la fórmula del libro según la 9.15, que viene siendo la del descenso del pozo tratado en el capítulo anterior, pero en este caso cambiamos R, que viene siendo la distancia del eje del pozo, por R sub P, que viene siendo el radio
de este mismo. Entonces, si despejamos esta fórmula, teniendo en cuenta que el pozo va a ser en un descenso teórico, que se cambia S por SP, nos queda que el caudal viene siendo igual a 2pi por la transmisibilidad por el descenso del pozo teórico sobre la variable K sub 0 por la relación de, en este caso, como se cambió R por RP, por el radio del pozo sobre el factor de goteo. Cabe resaltar que esta relación, cuando es menor de 0.1, que sucede frecuentemente en los pozos, podemos hacerle el cambio que les comenté anteriormente, que se cambia esta variable por el logaritmo natural de 1.123 por el factor de goteo sobre el radio del pozo. Y también, si se dan cuenta, anteriormente explicaron que el caudal sobre el descenso teórico nos da el caudal específico teórico. Con solo pasar SP al otro lado, que viene siendo el descenso teórico, nos podemos hallar la carga o el caudal específico teórico que podemos hallar en un acuífero semiconfinado de régimen permanente, que viene siendo representado por con minúscula. Entonces, este es otro ejemplo que, si suponemos el ejemplo 2 que explicaron anteriormente, pero que la relación de B' sobre K' es igual a 10 días. Entonces, si nosotros queremos hallar la relación que tiene el radio del pozo sobre el factor de goteo, pues reemplazamos las fórmulas que ya conocemos, pues ya tenemos los valores y nos da un valor de 2.83 por 10 a la menos 3, siendo este menor que 0.1. Entonces, podemos usar la fórmula que hemos estado planteando a medida que vamos explicando la exposición, y nos da que es igual a 5.98. Entonces, teniendo esto, ya tenemos el valor del factor K sub 0 por el radio del pozo sobre el factor de goteo. Podemos hallar el caudal, que nos da 218 metros cúbicos por hora, y también podemos hallar el caudal específico, pues ya tenemos todos los valores necesarios. Y esto nos da 525 metros cúbicos por día por metro. Entonces, otro punto a tratar sería el perfil de descenso, que es simplemente, si tomamos la fórmula de Glick y la multiplicamos o le ponemos un factor de logaritmo, nos queda de la siguiente forma: el logaritmo del descenso es igual al logaritmo de caudal sobre 2pi por la transmisibilidad del acuífero más el logaritmo natural del factor K sub 0 sobre la distancia del eje del pozo hasta el punto de separación sobre el factor de goteo. Y como ya saben que por una de las propiedades del logaritmo podemos dividir la función en la que está expresada K sub 0, que viene siendo R sobre B, y nos queda de esta forma. Como pueden ver en esta figura, que es el perfil de descenso en acuíferos semiconfinados de régimen permanente, si nosotros, como pueden ver, es una hoja de logarítmica. Si nosotros tenemos los valores de la distancia del pozo de bombeo, sacándolo de esta función, podemos hallar el descenso del pozo en metros y viceversa. Entonces, si tuviéramos, digamos, un descenso de, no sé si alcanza a ver, pero aquí más o menos estaría como en 2.25, podemos hallar un valor de RP, y así sucesivamente. Entonces, ahora los dejo con mi compañera Daniela para que le explique un poco sobre el análisis de los datos de bombeo. Voy a apagar un momento el micrófono. Puedes continuar, Daniela. Buenos días, mi nombre es Daniela Negrete. Hablaré sobre el análisis de los datos de bombeo, método de coincidencia de curvas. En el perfil de descenso en papel doble logarítmico es el resultado de una traslación de una curva tipo K sub 0 o R sobre B en función de R sobre B, siendo R la distancia radial y B los factores de goteo. También el de igual módulo.
Se sugiere el método de análisis de ensayos de bombeo llamado método de coincidencia de curvas en un uso generalizado en la hidráulica de captaciones de agua. Dibujando en un papel doble logarítmico el logaritmo S menos logaritmo R, el perfil del descenso se puede suponer la gráfica logaritmo K sub 0 o R sobre B menos logaritmo de R sobre B, logrando conseguir las curvas manteniendo los ejes paralelos y se puede medir con facilidad la traslación. Para eso se señala un punto X en ambos papeles y al hacer coincidencia, como se muestra en la imagen, se puede hacer la comparación, teniendo en cuenta que uno de los papeles sea transparente. Leyendo en cada papel los valores S, Z mayúscula, tau y Z minúscula, siendo S el descenso de nivel pisométrico, Z mayúscula función potencial del pozo caudal unitario tau, tau la duración total del bombeo y Z minúscula la dimensión vertical medida a partir de la base del acuífero. En caso de un pozo de acuífero semiconfinado en régimen estacionario, y se puede establecer que S es igual a Q sobre 2pi por T por K sub 0, siendo S el descenso de nivel pisométrico, T la transmisibilidad, Q la caudal de un pozo y K es una función modificada, de la que se puede despejarse T igual a Q sobre 2pi por K sub 0 sobre S. También se tendría que R sobre B es igual a R sobre B, de la que puede despejarse B, que sería R sobre B. Por facilidad se tomarían los valores de K sub 0 y R sobre B sencillas para el punto de coincidencia. En general, con 2 puntos puede efectuarse el ajuste, pero es de desear disponer de algunos más. Para R sobre B menores de 0.1 es difícil efectuar el ajuste con precisión, ya que en las curvaturas sería muy pequeña, pero esa se valida para la aproximación logarítmica. Y se podría aplicar el método de Thiem para terminar T. El valor de B extrapolado, la recta hasta cortar el eje de distancias leyendo el valor de R, obtenido por los datos de B, que es igual a R sobre 1.123. Es necesario recordar que para estos casos debe emplearse papel semilogarítmico para un doble logarítmico. Gracias. Bien. Siguiente. Buenos días, compañeros, profesor. Buenos Mi días. nombre es Sara Garcés. Ok, bueno, Sara, adelante. Esta parte se llama pozos en acuíferos libres en régimen permanente. Y trataremos primeramente los cálculos de los descensos. Si los descensos son pequeños en comparación con el espesor del acuífero, se puede aplicar la fórmula de Thiem con un radio de influencia aproximado, el cual suele variar entre 100 y 500 metros. Entonces, aquí utilizamos la fórmula de Thiem, que sería la del descenso igual a caudal sobre 2pi por la transmisibilidad por el logaritmo natural del radio de influencia sobre la distancia radial, igual a 0.366 por el caudal sobre la transmisibilidad por el logaritmo del radio de influencia sobre la distancia radial. Tenemos que para descensos notables en relación con el espesor del acuífero, la siguiente fórmula. El espesor saturado inicial al cuadrado menos el espesor saturado del acuífero igual al caudal sobre pi por la permeabilidad por el logaritmo del radio de influencia sobre la distancia radial, que eso vendría siendo igual a 0.73 por el caudal sobre la permeabilidad por el logaritmo del radio de influencia sobre la distancia radial.
también tenemos que la transmisividad inicial del acuífero va a ser igual al espesor saturado inicial por la permeabilidad. ¿Qué pasa? Que perdón. También tenemos la siguiente fórmula, que es para cuando tenemos o sea, en el propio pozo el descenso teórico, que será igual al espesor saturado inicial al cuadrado menos la altura del agua del pozo al cuadrado igual al caudal sobre pi por la permeabilidad, por el logaritmo natural de el radio de influencia sobre el radio del pozo. Cabe resaltar que estas fórmulas solo describen aproximadamente el nivel libre del agua. O se puede pasar. Bueno. Perdón. Puedes otra vez devolverte. Perdón. Bueno. Bueno, creo que me faltó una fórmula, qué pena. Me faltó la corrección de Jacob, que es donde teníamos que el espesor saturado inicial al cuadrado menos el espesor saturado al cuadrado, que podía ponerse en función de ese, o sea, el descenso igual al espesor saturado inicial menos el espesor saturado. Pero más adelante ya veremos en dónde se aplica. Y nos quedaba que el descenso corregido, o sea, ese sub C, que iba a ser igual al descenso menos el descenso al cuadrado sobre 2 por el espesor saturado inicial. ¿Qué pasa? Que esta fórmula nos permite tratar un acuífero libre como si fuera un acuífero cautivo, sin más que corregir los descensos de la forma indicada. Entonces, José, ahora sí puedes continuar. Bueno, en este ejemplo este es el ejemplo 12, que tenemos que calcular los descensos de un pozo de 0.5 metros de diámetro y a distancias del mismo de 10 y de 100 metros, teniendo en cuenta que se bombean en régimen estacionario 80 metros cúbicos por hora. De un acuífero que inicialmente tenía 10 metros de espesor saturado y cuya transmisividad antes del bombeo era de 500 metros cuadrados por día. Se supone que el radio de influencia vale 200 metros y tenemos que comparar los resultados obtenidos al aplicar la fórmula 9.37, que es la de Tien, y la 9.46, que son que es la que anteriormente les había mostrado que era para descensos notables en relación con el espesor del acuífero. Bueno, entonces que ya tenemos pues los datos, entonces empezamos con la fórmula de Tien, que sabemos que es igual al descenso. El descenso es igual a 0.33 por el caudal, que el caudal en este caso es de 80 metros cúbicos por hora. Ahora necesitamos pasarlo a días, entonces lo multiplicamos por 24 horas por día sobre la transmisividad, que son 500 metros cuadrados por día. Lo multiplicamos por el logaritmo natural del radio de influencia, que son 200 metros, y sobre el radio de la distancia radial, que serían 0.25, que nos dieron el diámetro de 0.5. Nos da que el descenso va a ser igual a 4,08 metros. Ahora, utilizando la otra fórmula, que es de perdón, que es de
el espesor saturado inicial al cuadrado menos la altura del agua del pozo al cuadrado igual a 0.73 sobre el caudal que es 80 por las 24 horas por día, que nos da 1920 sobre la permeabilidad, que en este caso para hallar K ya también tenemos la transmisividad, que son 500 metros cuadrados por día sobre el espesor saturado inicial, que son 10. Eso nos da que la permeabilidad es igual a 50 metros sobre día. Entonces, ya teniendo esos datos, lo multiplicamos por el logaritmo natural del radio de influencia, que son 200, sobre la distancia radial, que son 0.25. Y pues como tenemos una ecuación cuadrática, entonces despejamos y hallamos la altura del agua en ese pozo, que nos da 4.32 metros, y por lo tanto el descenso será de 5.68 metros, utilizando la fórmula que antes le había dicho, de que el descenso teórico iba a ser igual al espesor saturado menos la altura del agua en el pozo. Puedes continuar, José. Bueno, efectuando los cálculos de igual manera para los puntos de observación también de 10 y de 100 metros, obtenemos pues la siguiente tabla. Para las distancias radiales, las que tenemos para el pozo, que son de 0.25, y las demás que son de 10 metros y de 100, tenemos un descenso para la fórmula de Dien, que nos da para un radio de 0.25, nos da un descenso de 4,08, para 10 metros de 1.82 y de 100 metros 0.42. Esto lo que hacemos es simplemente volver a la fórmula y reemplazar los valores donde nosotros teníamos el radio. Según la fórmula 946, nos dio un valor para un radio de 0.25 nos dio un valor de 5.68, para de 10 metros nos dio 2.03, y para el de 100 metros 0.43. Y vemos que el error en el primero es de 28%, en el segundo de 10%, y en el tercero del 2%. ¿Qué pasa? Que el error es considerable en las proximidades del pozo, donde el descenso afecta más a la transmisividad. Para puntos alejados del pozo, el error es pequeño. Y la fórmula de Dien da valores del descenso pues, por defecto. Bueno, José, puedes pasar. Ahora aquí tenemos este ejemplo, el número 13, en donde debemos recalcular el problema 12, teniendo en cuenta la existencia de la superficie de goteo. Y discutiremos los resultados y vamos a tomar las fórmulas para la altura de la superficie de goteo HTP. Ya lo vimos en la clase pasada, pero otra vez volvemos a recordar cuál es la fórmula. Entonces, vamos primero a utilizar la fórmula no sé cómo se pronuncia, el Renberg, que es vamos a tomar, como anteriormente, el valor de... Pronunciarla en español, como está escrita. El Renberg. Bueno. El Reinberger. Bueno. Porque parece alemán.
Sí, sí, señor, es alemán. Bueno, entonces tenemos que el ejercicio anterior nos dio la altura del agua del pozo 4.32. Aquí en el libro había un error en esta parte, pero sí, cuando le echen de pronto otra vez una ojeada, pues se darán cuenta. Entonces, Eso es importante. Quiere sí, decir que es una lectura detallada. bueno, entonces tenemos que la altura de la superficie de goteo va a ser igual a 0.5 por el espesor saturado inicial menos la altura del agua del pozo al cuadrado sobre la altura del agua del pozo. Entonces, simplemente reemplazamos los valores y tenemos que la altura de la superficie de goteo es igual a 3.73 metros. Utilizando la fórmula de Bolton, tenemos que la altura de la superficie de goteo va a ser aproximadamente igual al espesor saturado inicial menos la altura del pozo, menos C, que es una constante que el valor de ella depende del radio del pozo y el espesor saturado inicial, porque para darle el valor para que se tenga el valor de 3.7, se debe tomar el valor de 3.7 si el radio del pozo entre el espesor saturado inicial nos da menor a 0.1 y se tomará el valor de 3.5 si el radio del pozo entre el espesor saturado inicial nos da aproximadamente 0.25. Bueno, entonces nosotros tenemos que nuestro radio de pozo es de 0.25 entre 10, que es el espesor saturado inicial, nos da 0.025, o sea, está por debajo de 0.1. Entonces tendríamos que utilizar el valor de 3.7. Bueno, siguiendo con la fórmula, se multiplicada por el caudal sobre 2pi por la permeabilidad, otra vez por el espesor saturado inicial. Y nosotros reemplazamos esos valores en la fórmula y nos da que la altura de la superficie de goteo es igual a 3.38 metros. Puedes pasar. Bueno, ahora pasamos al cálculo de caudales y del caudal específico. Bueno, nosotros partimos de despejar el caudal de la fórmula 9.47, que es la de el espesor inicial, el espesor saturado inicial al cuadrado menos la altura del agua del pozo al cuadrado igual al caudal sobre pi por la permeabilidad por el logaritmo natural del radio de influencia sobre el radio del pozo. Despejamos a Q y obtenemos que el caudal va a ser igual a pi por la permeabilidad por el espesor saturado inicial al cuadrado menos la altura del agua del pozo al cuadrado sobre el logaritmo natural del radio de influencia sobre el radio del pozo, que eso nos queda como resultado 1.36 por la permeabilidad por el espesor saturado inicial al cuadrado menos la altura del pozo al cuadrado sobre el logaritmo del radio de influencia sobre el radio del pozo. Entonces tenemos que el caudal máximo teórico obtenible se produce cuando el descenso teórico del pozo es igual al espesor saturado inicial o cuando la altura del agua del pozo
es igual a 0. Y vale caudal máximo igual a pi por la permeabilidad por el espesor saturado inicial al cuadrado sobre el logaritmo natural del radio de influencia sobre el radio del pozo. ¿Qué pasa? Que el caudal máximo teórico es siempre menor. Pues en este caso las pérdidas de carga en el pozo son muy grandes debido a que a la poca superficie de entrada. Aunque el pozo sea más profundo, no puede obtenerse más caudal, pues ya se ha alcanzado el máximo descenso. O sea, si fuera más el caudal de la bomba, que de la bomba que produce la bomba con gran rapidez, el vaciado del agua almacenada en el fondo, o sea, sí, el vaciado del agua almacenada en el fondo del pozo. Pues en la práctica no debe explotarse el pozo con el máximo descenso posible, ya que al doblar el descenso no se dobla el caudal y por lo tanto los costos de la energía de bombeo crecen con rapidez. Tenemos que los valores usuales de los descensos máximos admisibles oscilan entre 0.5 del espesor saturado inicial y 0.75 del espesor saturado inicial. Estos pozos que se van a explotar en estas condiciones, no es preciso como ranurar más de la porción de acuífero saturada en régimen de bombeo. El caudal específico entonces vendría siendo la Q minúscula igual al caudal sobre el descenso teórico del pozo igual al caudal, pasamos que es igual al caudal sobre el espesor saturado inicial menos la altura del pozo, y tendríamos que el caudal específico sería igual a 1.36 por la permeabilidad por el espesor saturado inicial más la altura del agua del pozo sobre el logaritmo del radio de incidencia, de influencia sobre el radio del pozo. Y como el descenso teórico del pozo es igual, que ya lo habíamos visto anteriormente en el otro ejercicio, el descenso teórico del pozo es igual al espesor saturado inicial menos la altura del pozo. Y bueno, otra vez nos quedaría reformulada que el caudal específico es igual a 1.36 por la permeabilidad por 2 por el espesor saturado menos el descenso teórico del pozo sobre el logaritmo del radio de influencia sobre el radio del pozo. Entonces, pues ya. Bueno. ¿Quién continúa? Ay, perdón, yo pensé que no, se me atrasó acá el internet. Ya, bueno, adelante. Entonces ahora pasamos a lo que son los perfiles de descenso de la superficie libre. O sea, si es admisible la fórmula de Thiem, que es la que es igual a S sobre Q sobre 2pi por T por el logaritmo natural del radio de influencia sobre la distancia radial. Bueno, si es admisible esta fórmula, se está en este caso tratando con perfil de descenso, o sea, en el de validez de la fórmula de Thiem, teniendo en cuenta que ahora los valores de R se sitúan normalmente entre 100 y 500 metros por ser un acuífero libre. Si es preciso recurrir a la fórmula 946, que es la de otra vez
la del espesor saturado inicial al cuadrado menos el espesor saturado al cuadrado igual al caudal sobre pi por la permeabilidad por el logaritmo natural del radio de influencia sobre el radio de la distancia radial, que nos da que es igual a 0.73 por el caudal sobre la permeabilidad por el logaritmo del radio de influencia sobre la distancia radial. Bueno, de ahí nosotros podemos obtener una recta dibujando el espesor saturado al cuadrado menos el espesor al cuadrado en función del logaritmo de R, que es la gráfica que está después. ¿Puedes pasarle un momentico, José? Y esta recta que h sub 0 menos h al cuadrado está en función del logaritmo de R. Y esta recta, recta cuya pendiente será ahora m. Ahora sí puedes devolverte, José. Gracias. Ahora, la pendiente será igual a 2.3 por el caudal sobre pi por la permeabilidad, que es igual a delta ds, que está en escala logarítmica base 10, como decía también la compañera Daniela. Bueno, José. Buenas, yo Daniela Negrete voy a hablar sobre el análisis de datos de ensayos de bombeo. Lo siento por el ruido si se llega a escuchar el fondo, sino que mi mamá tiene una guardería. Entonces, ok, tranquilo, adelante. Teniendo en cuenta los valores medidos en el descenso, varían las distancias en la función del logaritmo, obteniendo una recta. Si la variación de nivel es pequeña a comparación del espesor saturado, trazamos una recta que se ajuste mejor a estos puntos. Basta buscar una pendiente delta sub S sub 10 para calcular K y T sub 0 con las siguientes ecuaciones. K igual a 2.3 Q sobre 2 pi H sub 0 ds sobre 10, que sería 2.3 caudal de un pozo sobre 2 pi espesor saturado inicial por la variación de descenso logarítmico. Y T sub 0 igual a K por H sub 0, que sería la transmisibilidad inicial de un acuífero libre por la permeabilidad por espesor saturado inicial. Siguiente. Si los descensos son importantes en relación con el espesor saturado inicial, los valores pueden corregirse, tomando como descenso la corrección de Jacob en la siguiente ecuación. Ese es un ejemplo de lo que se fue hablando en el tema anterior. Siguiente. Que sería K, sería S' igual a S menos S al cuadrado sobre 2H sub 0, que sería el descenso residual igual al descenso del nivel pisométrico menos el descenso del nivel pisométrico al cuadrado sobre 2 veces el espesor saturado inicial. S' que da buenos resultados para cualquier descenso de la determinación de R inmediata, pues se puede leer directamente en el gráfico. Basta 2 puntos para trazar la recta, aunque conviene tener algunos más. No es conveniente utilizar el valor de descenso en el pozo, pues puede ser diferente al teórico. Y en el análisis de bombeo también puede emplearse los gráficos H sub 0 o al cuadrado menos H al cuadrado por H logaritmo de R. Si la profundidad de la base del acuífero es conocida, pero es más cómodo con la corrección de Jacob. Muchas gracias. Bueno, profesor. Una cosita, José. Sí, señor. Para concluir, cabe resaltar que todo esto que estamos aprendiendo es para cuando el régimen es
permanente. En la exposición anterior, como pudieron ver, casi similar a la fórmula, solo que en ese caso el régimen es estacionario. Entonces tienen que estar pendientes a la hora de saber cuándo usar cada una de las fórmulas que se presentaron. Entonces espero que les haya gustado la exposición. Y si tienen Yo te hago una pregunta, José, una conclusión. Dígame, profesor. Una conclusión hasta ahora de lo que han presentado. ¿Se la digo, profesor? Sí, señor. Ah, ok. Le estoy preguntando una conclusión así de lo que ya han visto, como qué conclusión general pueden sacar del tema, de la teoría, de todo. Ok, la conclusión que podíamos sacar, como les estaba comentando, que tienen que ver bastante cuál es el tipo del pozo que estamos utilizando, ya sea libre, ya sea semi-confinado o confinado, también ver cuál es el régimen del pozo. También tienen que ver un poco sobre la relación que estaban en las tablas que les mostramos de Casucero sobre ya sea la distancia del eje del pozo hasta el punto de observación o con el radio del pozo sobre el factor de goteo, puesto que tienen que ver muy bien si es menor a 1 o no, porque hay veces que esa relación no se aplica para acuíferos semiconfinados en régimen permanente, sino para régimen estacionario, y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, hay que estar pendiente y leer bastante y sobre este tipo de temas. Esa es la conclusión que bueno, a medida que vamos avanzando los temas, la teoría es más compleja. Sin embargo, lo que yo pretendo con este curso, con esta parte, es que ustedes sepan que existe toda una bibliografía y toda una cantidad de conceptos y criterios que cuando ustedes tengan un problema de agua subterránea, de agua flujo superficial en una construcción, estudien y sepan cómo darle de la mejor manera el mejor manejo posible. Y observarán que entre la teoría y la práctica existe una gran diferencia. Por lo tanto, aquí hay mucha incertidumbre y cuando ustedes vayan a hacer un trabajo real, tienen que hacer monitoreo y hacer pozos de inspección, tomar datos de campo, y como todo lo de ingeniería, si no lo contrastamos con la realidad, vamos a tener demasiada incertidumbre, y aquí podemos ver que las incertidumbres son muy grandes entre lo que es la teoría y lo que es los resultados de campo. Verán ustedes que las permeabilidades entre sí varían del orden de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 7, menos 8. Eso implica una vez unas grandes variaciones en los resultados. Bueno, le damos paso al siguiente grupo. Muchas gracias a ustedes y veo que lo han tomado en serio. Todos los que han presentado han hecho unas buenas presentaciones, dejando la carga más concentrada a algunas personas que a otras. Pero bueno, muchas les agradezco y vamos a pasar con el grupo 4, que estaría liderado por Kevin Cárdenas. Sí, profesor, aquí estamos. Bueno, Kevin Cárdenas, de Ávila, Wilson de Ávila. A ver quién más está aquí. Martínez Jorge Leonardo. G4 Rumier, Javier Antonio Rumier. Presente, bro. Bueno, creo que esos son, ¿cierto? Son 4. Sí, profe, ahí ya estoy compartiendo pantalla. Voy a hacer listo. Entonces, sí, señor, ya se ve. Está presentando Wilson. Sí. Wilson Buenos días, Flores. compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los aspectos prácticos de la teoría general de la hidráulica de pozos completos con caudal constante y régimen no estacionario. Nuestro grupo está compuesto por Kevin Cárdenas, Jorge Martínez, Javier Rumier y mi persona, Wilson de Ávila. Trataremos de ser lo más breve posible por las limitaciones que tenemos con el tiempo. Esto corresponde a una extensión del capítulo anteriormente presentado de los aspectos prácticos de la teoría general en hidráulica de pozos, siguiéndonos en base a la hipótesis formulada en
en formulación, valga la redundancia, formulaciones elementales de la hidráulica de pozos completos a caudal constante. Como objetivos más relevantes, tenemos que resaltar la importancia que tiene el análisis de bombeo en régimen variable. Debemos presentar solución a problemas prácticos en pozos en acuíferos, en régimen no permanente, mediante aproximación logarítmica de Jacob y formulación de Theiss. Tenemos también como objetivo dar solución a problemas prácticos de acuíferos semiconfinados en régimen no permanente a través de diferentes métodos y explicar la aplicación de distintas fórmulas en el comportamiento de un pozo en un acuífero libre en régimen no permanente. Estos objetivos mencionados de mi parte serán desarrollados por cada uno de nosotros a lo largo de la exposición. Buenas, mi nombre es Kevin Cárdenas y hablaré acerca del pozo en acuífero cautivo de régimen no permanente. Bueno, para el cálculo del descenso se utiliza la fórmula de Theiss, donde dice que el descenso es igual a Q sobre 4 veces pi por T, donde Q es el caudal y T viene siendo la transmisibilidad. Que esto multiplica W de U, que W de U es la ecuación de pozo, pero para hallarla se tiene que hallar el parámetro U, que ahí se ve la ecuación que es R al cuadrado por radio al cuadrado por coeficiente de almacenamiento sobre 4 veces la transmisibilidad por el tiempo. Bueno, de estas ecuaciones generalmente conocemos la transmisibilidad y el coeficiente, y se debe calcular el U. Y para el descenso teórico es prácticamente lo mismo. Siguiente. Aquí vemos la tabla de la función del pozo, donde más adelante le mostraré cómo hallar unos valores mediante una intersección de dos valores. Bueno, como ejemplo, tenemos que calcular los descensos de un pozo de 0,6 metros de diámetro a 10, 100 y 1000 metros del mismo a los 5 minutos, 1 hora y 1 día de iniciado el bombeo. Sabiendo que el caudal constante del bombeo es 100 metros cúbicos por hora, la transmisibilidad del acuífero es 1000 metros cuadrados por hora y el coeficiente es de 10 a la menos 4. Bueno, aquí hay un pequeño dibujo donde señalamos cada uno de los valores como para que haya mejor visibilidad y se entienda más. Pasa. Bueno, para resolver esto se usa la fórmula de Theiss, donde solamente tenemos que sustituir, ya que el mismo ejercicio nos da el caudal y la transmisibilidad que se necesitan. Bueno, aquí luego de sustituirlo y resolverlo, nos da un valor que es 0,191, que se debe multiplicar por la ecuación de pozo. Entonces, para hallar la ecuación de pozo, hallamos el parámetro U. El parámetro U es radio al cuadrado por coeficiente de almacenamiento, que en este caso es 10 a la menos 4, sobre 4 veces la transmisibilidad por el tiempo. Esto nos da igual a 2,5 por 10 a la menos 2 por R al cuadrado sobre el tiempo. En este caso usamos un radio de 1000 metros y un día iniciado el bombeo, un tiempo de un día. Volvemos a reemplazar y multiplicamos el valor anterior, que eran 2,5 por 10 a la menos 8, por los 1000 metros sobre el día que nosotros cogimos. Esto nos da un valor de 2,5 por 10 a la menos 2. Entonces, este valor, 2,5 por 10 a la menos 2, se busca en la tabla de función de pozo, que más adelante le mostraré un ejemplo cómo se hace, y nos da el valor de W, que es la ecuación de pozo, que en la tabla es como 3,13, pero en la tabla es 3,13, pero aproximamos a 3,14. Bueno, luego, un momento, dale atrás. Luego de hallar la ecuación de pozo, terminamos de hallar el descenso, que es la multiplicación del dato que encontramos en la primera ecuación, que sería 0,191,
por el que acabamos de hallar, que es 3,14. Esto nos da un resultado de 6,600 metros. Ahora sí pasa. Bueno, en esta tabla, como nosotros trabajamos con un radio de 1000 metros y en tiempo de un día, nos vamos directamente a este. En el parámetro de U nos dice que es 2,5 por 10 a la menos 2, W de U es 3,14, que este es el que hallamos con la tabla, y un descenso de 0,6 metros. Bueno, vamos a usar el W, que dice que es 2,5 por 10 a la menos 2. Pasa. Bueno, entonces, primero en la columna de acá, buscamos el 2,5, como está señalado en rojo, y en la columna de la U buscamos el K por 10 a la menos 2. Buscamos la intersección y el valor que tenemos ahí es 3,1375, que nosotros aproximamos el 3,14. Bueno, cálculo de los caudales y del caudal específico. Para esto despegamos el caudal de la ecuación del descenso teórico y se obtiene que el caudal es igual a 4 veces pi por la transmisibilidad por el descenso teórico sobre la ecuación de pozo teórica. Siendo el parámetro U teórico igual a radio al cuadrado por coeficiente de almacenamiento sobre 4 veces la transmisibilidad por el tiempo. Y el caudal específico, tenemos que ver la relación entre el caudal de agua bombeado y el descenso a nivel producido. O sea, igual al caudal sobre el descenso teórico, que viene siendo 4 veces pi por transmisibilidad sobre la ecuación de pozo teórica. Y bueno, en esta gráfica nos representa la variación temporal del caudal específico teórico de un pozo en un acuífero con transmisibilidad de 1000 metros al cuadrado por hora y con un coeficiente de almacenamiento de 10 a la menos 4, siendo el radio del pozo 0,2 metros. La gráfica de la izquierda tenemos el tiempo expresado en escala logarítmica y la de la derecha está en escala lineal. Bueno, en este ejemplo nos dice que a qué caudal máximo debe bombearse un pozo en un acuífero cautivo para que al cabo de un mes de bombeo ininterrumpido el descenso teórico no supere los 12 metros. Nos da los datos de radio, que es 0,3 metros, y las características del acuífero, que son transmisibilidad 200 metros al cuadrado sobre hora, y el coeficiente de almacenamiento, que es 5 por 10 a la menos 3. Bueno, pues podemos hallar el parámetro de U sub P, que simple, o sea, que es radio al cuadrado por el coeficiente sobre 4 veces la transmisibilidad por el tiempo. Como aquí el ejercicio nos da todos los datos, simplemente vamos a reemplazar y ya calculamos. Esto nos da igual a 1,88 por 10 a la menos 8. Este dato de U hacemos lo mismo en la tabla anterior, en la tabla de función de pozo, y nos da el W de U. Hacemos la intersección y nos da el dato que se encuentra es 17,21. Bueno, luego de encontrar este dato y de saber de dónde lo buscamos, procedemos a calcular el caudal, que es 4 veces pi por la transmisibilidad por el descenso teórico sobre 17,21, que es la ecuación de pozo que acabamos de hallar. Bueno, ya como igualmente este ejercicio nos da cada uno de los datos, simplemente reemplazamos y calculamos. Nos da un total de 1752 metros cúbicos por hora. Bueno, para los perfiles de descenso, aquí nos dan dos ecuaciones, la de logaritmo de S y logaritmo de U. Dándonos como resultado de traslación del logaritmo de Q, del logaritmo del caudal sobre 4 veces pi por transmisibilidad, que va en el sentido de las ordenadas,
y el de menos logaritmo de coeficiente sobre 4 veces la transmisibilidad por el tiempo en el sentido de la abscisa. La curva será tipo Taylor. Bueno, aquí vemos la curva del logaritmo de S menos logaritmo de R al cuadrado para los tiempos de 10, 400 y 2000 metros. 2000 minutos, perdón. Donde en el eje de la Y tenemos el descenso expresado en metros y en el eje de la X la distancia al cuadrado. Bueno, ahora para la curva de descenso menos tiempo, igualmente tenemos la ecuación del logaritmo de F y del logaritmo de 1 sobre U, donde la traslación del logaritmo de Q sobre 4pi por transmisibilidad va en el eje de las ordenadas y el logaritmo de 4 veces la transmisibilidad sobre el coeficiente de almacenamiento por radio al cuadrado va en el eje de la abscisa. Esta igualmente será tipo T la curva. Bueno, y por último tenemos la curva del logaritmo de S menos logaritmo de T para los dos puntos de observación donde R igual 10 metros y también R igual 100 metros. Aquí en el eje de las X está el tiempo en minutos y en el eje de las Y tenemos los descensos en metros. ¿Se me escucha, profe? Sí, señor. Mi nombre es Wilson de Ávila nuevamente. Voy a extender un poco los conceptos que aclaró mi compañero. Él se enfocó más en la aplicación de la fórmula. ¿Y los otros participantes? Sí, aquí están. Sí, profe, aquí estamos, profe. En este caso, veo que no vamos a alcanzar a todos. profe, yo puedo ser breve y no sé si los otros pueden quedar pendientes para la próxima. Sí, señor, vamos a hacer así para que Ok. usted termina, porque faltan ya 7 minutos, 8 minutos. Entonces necesito también la otra clase, entrar a la otra clase, Wilson. No hay Muchas problema. gracias. Pozo en un acuífero cautivo en régimen no permanente. Aproximación logarítmica de Jacob. En este caso, hay un apartado que trata sobre la aproximación logarítmica en base a la fórmula de Thales, pero cuando el parámetro U tiene un valor muy pequeño. Para ser precisos, sería un valor menor de 0.03. Aquí tenemos que la ecuación Pozo, que está representada por W, puede expresarse como lo tenemos en la serie que tenemos en pantalla. Aquí apreciamos que en la función Pozo, si U tiene un valor pequeño, la suma del tercer sumando y de sus sucesivos son despreciables frente a los dos primeros. En este caso, sustituimos en la fórmula de Thales y la ecuación Pozo por los dos primeros sumandos, que en este caso serían menos 0.57 menos el logaritmo natural de U y sustituimos U por su valor. De esta manera tenemos la aproximación logarítmica de Jacobs. Luego de esto, podemos concluir que esto es una conversión del logaritmo natural a nominal y englobamos los factores en uno solo y obtenemos la ecuación que tenemos aquí en pantalla, que está representada por la letra S. Para el caso del cálculo de caudal y de caudal específico, tenemos la fórmula de caudal, la que conocemos como Q, que sería 4 veces pi por la transmisividad por S sub P, que lo consideramos como el descenso teórico, sobre el logaritmo natural de lo que vimos en la anterior diapositiva. Esto nos arroja como resultado la transmisividad por el mismo descenso teórico sobre 0.18 multiplicando el logaritmo de la expresión anteriormente mencionada. En el caso del caudal teórico,
tenemos que la fórmula sería Q, el Q que ya hallamos sobre el descenso teórico. En este caso, la diferencia es que esta Q minúscula nos muestra la dependencia con respecto al tiempo. En uno de los apartados dice que el caudal específico es independiente de Q. Para el caso de los perfiles de descenso, tenemos que la fórmula de Jacobs puede escribirse y fijarse como lo tenemos aquí en pantalla, y que a la hora de graficar en un plano semilogarítmico se vería representado en una recta cuya pendiente sería la que tenemos en la diapositiva, que es m igual a 2.3 por el caudal sobre 2 veces pi por la transmisividad. Esto nos arrojaría un valor de 0.36 multiplicando Q sobre T. Esto sería una recta que corta el eje de las abscisas S igual a 0 en un punto R. R en este caso lo consideramos el radio de influencia del pozo, el cual está expresado mediante la fórmula R igual a 1.5 por la raíz cuadrada de la transmisividad por el tiempo sobre el coeficiente de almacenamiento. Aquí tenemos una gráfica en donde en el eje de las X tenemos la distancia en metros, en el eje de las Y podemos apreciar el descenso en metros también. En el caso de la curva de descenso-tiempo, tenemos que si hacemos el radio constante, obtenemos la ecuación que tenemos aquí, y si lo graficamos en un plano semilogarítmico, sería una recta cuya ecuación tendría como pendiente m igual a 2.3 por el caudal sobre 4 veces pi por t. Como resultado nos arrojaría 0.18 multiplicando el caudal sobre la transmisividad. En este caso la recta corta la abscisa S igual a 0 en el punto que tenemos aquí T sub 0 igual a radio al cuadrado por el coeficiente sobre 4 veces la transmisividad. Aquí tenemos nuevamente una gráfica, pero en el eje de las X, en esta ocasión tenemos el tiempo en minutos y en el eje de las Y tenemos el descenso en metros. Aquí tenemos un ejemplo para concluir lo anteriormente explicado, y es que nos piden que calculemos los descensos en un pozo de 0.6 metros de diámetro a 10, a 100 y a 1000 metros a 5 minutos, 1 hora y un día iniciado el bombeo, teniendo en cuenta que el caudal constante de bombeo es de 100 metros cúbicos por hora. La transmisividad del acuífero es de 1000 metros cuadrados al día y el coeficiente de almacenamiento es de 10 elevado a la menos 4. Con el fin de ser breve, nosotros plasmamos estos datos en una tabla, lo cual representan básicamente el descenso. En base a los datos que tenemos en la parte inferior izquierda de la pantalla, elaboramos la tabla que tenemos en la parte inferior derecha, en donde en la primera columna tenemos los radios, las distancias que en este caso fueron 10, 100 y 1000, y en la primera fila tenemos los tiempos, que en este caso fueron 5 minutos, 1 hora y un día. Aquí tenemos expresado nuestros resultados. Por hoy, esto es todo lo que pudimos presentarle. Lastimosamente no nos alcanzó el tiempo. Esperamos cumplir en la próxima clase con el cronograma y que mis compañeros puedan extender mucho más los conceptos. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan un feliz día. Agradezco la gran responsabilidad que han tomado. Este es un tema supremamente importante y me gusta que le dediquen el tiempo, que lo estudien y verán a ver lo productivo y lo efectivo que va a ser para su vida profesional y el ahorro en recursos que van a tener cuando ejerzan su profesión. Bueno, feliz día para todos. Los dejo. Ya voy a entrar a la otra clase. Que Profe, igualmente, profesor. ¿Cómo? La asistencia para lo que llegamos después de que pasó la lista. Margarita Valdelamar. Sí, señor. Lenis Pimienta. Juan Orozco. Sí, profesor. Lenis Pimienta. Sí, profesor.
Juan Orozco, Eduardo Martínez, Abimael Hernández, Alejandra de la Torre, Carlos Arrieta. Bueno, listo. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Nos vemos el jueves, profe. Sí, señor.